Estamos en vivo ahora. Ok. Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo soy la escribana Sonia González, vicepresidenta primera del Colegio Escribanos del Paraguay. Y en nombre del colegio le quiero dar la bienvenida a todos quienes se suman hoy para nuestra charla. A través del Instituto de Derecho Notarial y Registral, queremos llegar a los colegas y seguir capacitándonos. Ya que no lo podemos hacer en forma presencial, buscamos la manera para poder seguir estudiando, lo hacemos de manera virtual. Y hoy vamos a tener con nosotros un amigo de la casa que siempre está apoyando, ayudándonos con su buena predisposición, el abogado Marcelo Codas, realmente un excelente profesional. Hoy nos va a hablar sobre el rol del escribano público en los acuerdos en la familia y en la empresa. Así que le agradezco muchísimo al doctor porque él siempre está predispuesto con todas las capacitaciones del Colegio de Escribanos. Así que muy buenas tardes otra vez, bienvenidos para todos. Les paso la palabra ahora a la directora del Instituto de Derecho Notarial, a la escribana Milagros Arrúa. Buenas tardes a todos. En representación del Instituto de Derecho Notarial, le damos la bienvenida a esta conferencia que nos va a dar el doctor Marcelo Codas sobre las empresas familiares. Él ya había estado con nosotros el año pasado en nuestro curso de actualidad jurídica del siglo XXI. Tuvimos el placer de escucharle y nos quedamos con las ganas, entonces hoy él nos va a seguir hablando sobre este tema súper interesante. Ahora nos va a hablar la escribana Ana Gaona, directora del Instituto Registral. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en un poco hacer nuestra tarea didáctica y dinámica con todos los colegas. Estamos en compañía del otro instituto, de Derecho Notarial también, y los miembros que siempre nos están apoyando y acompañando en todo. Quiero compartir con ustedes el currículum del doctor Marcelo Codas Frontanilla. Para los que no lo ubican, él es abogado, es egresado con honores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. En el año 1990 realizó el curso de maestría en Derecho Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, República Argentina, allá por el año 2012. Ejerce el derecho en el campo del derecho privado como asesor, como consultor, procesalista y mediador. Tiene la formación, experiencia en el campo del derecho corporativo, la mediación, la capacitación y la consultoría orientada a la administración de conflictos en las organizaciones y en el área de la empresa familiar. Es docente universitario de carreras de grado, fue expresidente del Instituto de Derecho, Instituto Paraguayo de Derecho Bancario y Societario, también consultor de empresas familiares como el IADEF, y también director del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar IAEF, Delegación Paraguay. Así que para nosotros es un honor, doctor Marcelo Codas, que pueda hoy acompañarnos. Le vamos a dejar en el uso de la palabra, por favor, y vamos a recibir las preguntas de todos aquellos que nos están siguiendo, y vamos a dejar un espacio al final para que pueda él ir evacuando. Muchas gracias, doctor, y estamos con usted. Buenas tardes para todos y para todas, como se dice hoy en día, pero quiero agradecer mucho esta nueva invitación, agradecerle a los organizadores, el Colegio de Escribanos del Paraguay, el Instituto de Derecho Registral y el Instituto de Derecho Notarial, a la escribana Milagros, a la escribana Ana, a la escribana Sonia por tan cordial invitación, y a nuestra, como yo le digo, a nuestra presidenta de siempre, la apreciada Ana Manuela. Gracias también a Edgar, que está gentilmente colaborando desde los controles, como se dice. Nos convoca hoy a hablar un poquito del rol del escribano público en los acuerdos de familia y en la empresa. Tenemos los abogados y los escribanos oficios muy similares, con el agregado de parte de los escribanos o de los notarios de ser depositarios de la fe pública. Realmente yo tengo mucho respeto por los escribanos, una carrera de larga data, una profesión de suma importancia para la seguridad
de todos los negocios jurídicos y quería compartir hoy con ustedes algunos aspectos vinculados al tema que nos convoca hoy. Acá, por alguna razón, siempre estamos todos preparados, pero acá estamos. Un poco entrando en materia, en el mundo de las empresas familiares tenemos dos grandes organizaciones, dos grandes entidades, de la manera que a lo mejor querramos denominarlas, que son la familia y la empresa. Y ambas persiguen fines bien o marcadamente diferentes. La familia persigue la felicidad y la empresa persigue la obtención de ganancia o la obtención de lucro. Y es muchas veces en esa simbiosis entre familia y empresa, felicidad y lucro, en que se suelen generar, hay veces, algunas turbulencias. No obstante, en lo personal, nosotros tenemos una opinión muy positiva de las empresas familiares. Creemos que son realmente, como me decía una vez una persona, me decía, yo considero a la empresa familiar realmente como un regalo y no la considero como una propiedad mía, sino me considero solamente un administrador que tengo la obligación de recibir de la generación anterior a la empresa, administrarla de la mejor manera posible a fin de dejarla, si es posible, en mejores condiciones, a la siguiente generación. El profesor Guillermo Perkins, un colega argentino, suele mencionar siempre un pensamiento que a mí me gusta mucho, y él dice que la empresa, ¿cuál es el ideal? La empresa que genera riqueza, la familia que genera felicidad y las personas que se realizan personalmente. Fíjense ustedes acá el agregado importantísimo de la persona. Hablábamos un ratito antes de la empresa y de la familia, pero aquí el profesor Perkins incorpora también el elemento de la persona. Entonces, ¿cuál es el ideal de las empresas familiares? La empresa que genere riqueza, la familia que genere felicidad y las personas que se puedan realizar personalmente. Hoy queremos hablar básicamente de los acuerdos que se dan en la familia y de los acuerdos que se dan en la empresa. Como en todo este tipo de reuniones, somos un poco muy dependientes del tiempo, a los efectos de tratar de poder cumplir con el tiempo asignado. Vamos a tocar algunos temas un poquito más rápidos que otros, sin que ello implique que aquellos temas que los tocamos de una manera un poquito más veloz sean menos importantes que los otros, sino única y exclusivamente por un tema organizacional. Entonces decíamos que queremos abordar hoy los acuerdos tanto en la familia como en la empresa. ¿Cuáles son los acuerdos fundamentalmente que se dan en la familia? Y son los acuerdos que están vinculados a las cuestiones o los aspectos de niñez y adolescencia, a los divorcios y a los juicios de disolución conyugal, a los juicios sucesorios y un tema importantísimo que es el que quiero abordar con un poco mayor de nivel de detalle hoy, la planificación patrimonial familiar. Los dos primeros temas, niñez y adolescencia y divorcio, están en general vinculados, aunque no necesariamente, ya que pueden darse situaciones de niños y niñas que hayan nacido de parejas que no hayan contraído matrimonio. Básicamente, en estos casos, las cuestiones que se llevan adelante vinculadas a los niños tienen dos aspectos fundamentales, digamos, uno que es el aspecto de los alimentos, entendiéndose por esto de una manera omnicomprensiva, no solamente el aspecto de la comida necesariamente hablando mal y pronto, sino también la educación, la vestimenta, la diversión y otros elementos, considerándose siempre que los niños, en el caso de que no vivan con ambos padres, deben tener siempre
la mejor posibilidad de desarrollarse que le puedan permitir a ambos padres. Y el otro aspecto es un poco el vinculado al régimen de convivencia. De repente hablo un poco con algunos términos que tal vez no sean exactamente los actuales, que tienen alguna otra denominación, pero nos entendemos, creo, a los efectos de lo que estamos hablando, que si uno de los padres tiene la tenencia, entonces el otro padre va a gozar del régimen de relacionamiento o régimen de visita. Aquí es donde yo quería empezar a entrar en materia de la importancia que pueden tener los notarios en los diferentes tipos de acuerdo, tanto en la familia como en la empresa, porque en muchos casos los escribanos son los profesionales de confianza de las personas, que son básicamente nuestros clientes. Y es muy importante el rol que puedan cumplir los escribanos en los acuerdos que se vayan a realizar, donde no se limita la actuación notarial a una transcripción de algún acuerdo o a una redacción de un acuerdo, sino en algunos casos, si no en muchos, se trata también de un asesoramiento al cliente, e inclusive no solamente en aspectos estrictamente profesionales, sino también en aspectos personales, porque en todas estas cuestiones los sentimientos tienen una importancia también igual o mayor que los aspectos jurídicos, que los aspectos notariales o que los aspectos técnicos. Entonces, en muchas ocasiones es mejor tratar de trabajar con el colega, a lo mejor de la otra parte, a los efectos de implementar un acuerdo que permita, en los casos de niñez y adolescencia, sobre todo tener como centro de este acuerdo el bienestar superior del niño. Y es aquí donde se suscriben diferentes tipos de acuerdos que en general son homologados en los diferentes juzgados de la República. En cuanto a los juicios de divorcio, los mismos pueden o no ser tramitados conjuntamente por cuerda separada, decimos nosotros los viejitos, porque somos todavía de la época en que los expedientes eran en formato papel. Entonces físicamente el expediente del divorcio teníamos acá y el expediente de la disolución conyugal teníamos acá, y estaban unidos por una cuerda. Hoy en día el avance de la ciencia ya nos permite tener los expedientes electrónicos, con lo cual esto de decir que es por cuerda separada es ya increíblemente un recuerdo del pasado. Entonces, en los casos en que el matrimonio es contraído bajo el régimen de separación de bienes, si se llega a la posibilidad del divorcio, se da la situación, ya lógicamente no va a ser necesario tramitar el juicio de disolución conyugal. Pero si el matrimonio fue contraído bajo el régimen de comunidad de bienes, en el caso de promoverse el juicio de divorcio, conforme lo establece la ley, necesariamente también debe promoverse el juicio de disolución conyugal. Tengo una experiencia reciente en lo que respecta a las capitulaciones matrimoniales, en las cuales intervienen muchas veces los notarios, ya que este documento puede ser redactado o por el oficial de registro civil, que es popularmente conocido como juez, si bien técnicamente no lo es. Puede ser redactado por el oficial de registro civil o por un escribano. Ahora, acá hay un tema súper importante, que es la inscripción del documento que instrumenta la capitulación matrimonial en la Dirección General de Registros Públicos, en un registro que creo que se llama algo así como Registro de las Relaciones Patrimoniales de Familia
o algo parecido. Si alguno sabe mejor, ahí la escribana Ana o la escribana Sonia. Así mismo, doctor. Al pelo. Sección 15 le decimos nosotros. ¿Perdón? Sección 15. Sección 15. Lo que ocurre es que yo no me voy más al registro porque como soy abogado no es una cuestión muy afín a mi actividad, pero antes eventualmente me iba porque quedaba en el subsuelo del Palacio de Justicia de Sajonia. Ahora ya queda muy lejos, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que antes nosotros escribíamos muchos documentos que hoy en día ya escriben todos, solo los notarios, porque ustedes tienen la experiencia y el expertise para hacerlo. Pero vuelvo un poco a este tema de la inscripción, que parece que es un tema que a lo mejor puede ser menor. Pero hace un tiempo cercano vino a verme una persona y me dijo que estaba casado con separación de bienes. Y está trabajando un poco en un ordenamiento de su papelería, los títulos de compañía. No hay completamente ningún problema en ningún sentido con su pareja, ni nada que se le parezca, pero no tenía su capitulación matrimonial. Entonces me dediqué yo a conseguir la capitulación matrimonial. Y finalmente nos encontramos con que la capitulación matrimonial no estaba inscrita en el registro. Pequeño gran detalle, ya que ustedes saben que al no estar inscrita la capitulación en el registro, surte efecto entre las partes, pero no así con respecto a terceros. Es decir, que una vez inscrita ahora, va a empezar a regir obviamente para el futuro, con lo cual los actos jurídicos que se celebraron con anterioridad, como pudo haber sido la compra de un inmueble, en la creencia de que el matrimonio era con separación de bienes, finalmente se rige como si el matrimonio hubiese sido contraído bajo el régimen, disculpen la redundancia, de comunidad de bienes. Fíjense lo importante que es este detalle. Y cuando accedo a la copia de la capitulación matrimonial, allí abajo, al pie, dice algo así como del documento expedido por el oficial de registro civil, donde está la firma de los cónyuges y de los testigos y del oficial de registro civil, dice algo así como conste que este documento deberá ser inscrito en la Dirección General de Registros Públicos, como poniendo un poco ya de relieve a los que contraen nupcias que se debe inscribir, pero básicamente los contrayentes no son personas que en la generalidad de los casos tienen los conocimientos jurídicos y notariales correspondientes, con lo cual ya quedan satisfechos al recibir la copia de la capitulación matrimonial. Pero fíjense el problema que se da al no inscribir el documento. Pongo simplemente este ejemplo, tal vez que parece sin importancia, pero para poner de relieve la importancia de la función del escribano público serio, del escribano público honesto, del escribano público que hace bien su tarea. Aclaro que cuando hablo del escribano le incluyo también a la escribana, sino que solamente por razones de orden y conforme lo indica la Real Academia Española, utilizo solamente la palabra escribano. Inclusive le digo, en alguna ocasión me dice un amigo contador hablando de transferencia de vehículo, y no tenés un escribano que me pueda recomendar. Sí, le recomiendo un escribano, le pasa un presupuesto, por lo que veo pidió otro, y después me llama y me dice, vos sabés que es carero tu escribano. Y yo le dije, mira, bueno, la verdad que yo no manejo los costos de los honorarios, de los gastos de los escribanos. Lo que sí te puedo garantizar es que es un profesional serio. Sí, pero es una transferencia de vehículo nomás. Entonces yo le dije, pues eso es lo mismo que alguien te diga, pero es un balance nomás a vos que sos escribano. La seguridad de los actos jurídicos es fundamental, desde el que pudiese parecer tener no tanta relevancia hasta el de mayor relevancia, porque todos los actos jurídicos que celebramos son importantes para nosotros. Pasando un poco a las sucesiones, y básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Fallece nuestro padre, fallece nuestra madre, y los bienes que estaban a su nombre ahora tienen que pasar, estoy hablando en términos muy coloquiales, tienen que pasar a estar a nombre nuestro y tenemos que ponernos de acuerdo. Y aquí es donde empiezan en algunas ocasiones grandes discusiones y donde en general los que ganamos dinero somos los abogados
y las familias pierden dinero y pierden también familia. Nosotros queremos ganar dinero, pero no fundamentalmente a costa de la desunión de las familias. El juicio sucesorio, desde luego, es el juicio que la ley prevé en caso de fallecimiento de una persona y es la normativa que hay que seguir. Ahora bien, la idea es que los herederos siempre traten de ponerse de acuerdo de modo tal a que la división de los bienes o la forma de adjudicación de los mismos sea lo más justa y equitativa posible, y de vuelta aquí ese acuerdo se plasma en un instrumento en el cual también tienen actuación los colegas notarios. Y aquí quiero entrar un poco en un tema muy vinculado a las sucesiones, que es el denominado de la planificación patrimonial familiar, que lo quiero abordar con un poco más de nivel de detalle. ¿Qué es la planificación patrimonial familiar? Y es fundamentalmente tratar de organizar todo lo relativo al patrimonio de una familia para cuando el padre y la madre ya no estén, de modo tal a tratar de evitar en todo lo posible desavenencias por este tema, y hacerlo en vida de los padres está probado que es mucho mejor. ¿Por qué hacerla? Por lo que decía precedentemente, a fin de dejar organizado el patrimonio familiar, a fin de tratar de evitar desavenencias. ¿Cuándo hacerla? Es una gran pregunta, porque no sabemos cuándo nos vamos a ir de este mundo. Entonces es imposible decir cuándo es el momento exacto. Pero como los clientes muchas veces te preguntan y tratas de evadir la respuesta hasta que entras como en una especie de callejón sin salida, que algo le tenés que decir, porque si no parece que quedan insatisfechos. Y a mí cuando demasiado me preguntan, ¿y cuándo crees que hay que empezar a hacer? Y yo le digo, mira, más o menos a los 55, 60 años, una edad en la que uno más o menos ya debería empezar a pensar. ¿Y qué incluye? Incluye todo. Muebles, inmuebles, vehículos, acciones de sociedades anónimas, cuotas sociales de sociedades de responsabilidad limitada, dinero en efectivo, inversiones en dinero, en fin, incluye todo. ¿Por qué nosotros pensamos, sobre todo desde el punto de vista de las empresas familiares, que es interesante abordar una planificación patrimonial familiar? El sistema nuestro de normativa sucesoria que está contenida en el Código Civil, que se sancionó en 1985, y que empezó a regir realmente en el año 1986. Acá le veo a las colegas que son todas muy jóvenes, con lo cual eran probablemente niñas o todavía no habían nacido, pero yo en el año 85 empezaba la Facultad de Derecho, y se dio una situación que cuando nosotros empezamos la facultad en el año 85 ya existía, hablando mal y pronto, el Código Civil paraguayo, pero iba a empezar a regir a partir del año 86, es decir, el año siguiente, con lo cual nosotros nos iniciamos con textos, o sea, prácticamente sin textos oficiales, entendiéndose por oficiales aquello que normalmente uno quiere cuando es estudiante, que es el que sigue el programa, ¿verdad? Recuerdo que nuestro profesor de la primera materia vinculada a Derecho Civil fue el doctor José Antonio Moreno Rufinelli, una autoridad en la materia, y que él en sí un libro, entonces no había tanto problema porque vos anotabas en su clase y atendía y ya estaba bastante hecho. ¿Qué pasa con nuestro sistema sucesorio? Tiene su origen hace más o menos 150 años, que es el origen prácticamente también de los otros códigos de la región, donde fundamentalmente lo que había eran grandes extensiones de tierra. Entonces el procedimiento básicamente es para dividir 200.000 hectáreas, se dividen entre dos hermanos a 100.000 hectáreas cada una. 100.000 hectáreas se dividen entre dos hermanos, pongo todos estos ejemplos, ¿verdad?
a 50.000 hectáreas cada una, 50.000 hectáreas entre dos hermanos a 25.000 y así va bajando. Pero en aquel entonces no habían una serie de cuestiones que hay hoy, 150 años atrás. Obviamente, si estábamos hablando que el expediente hasta hace poco, el expediente judicial era en formato papel y de hace un tiempo nomás ya es en formato digital, ese modelo sucesorio no se puede aplicar a cuestiones actuales como son activos productivos, temas mucho más complejos, más dinámicos, a los intangibles como algunas cuestiones vinculadas a la tecnología, a la logística, a la producción, a la distribución, al know-how. Entonces, ese modelo es muy difícil que pueda ser utilizado en las empresas familiares. Y por eso es que nosotros propugnamos la planificación de la que estamos hablando. Entonces, vemos así que estamos en presencia de una amenaza que es la debilidad que tenemos en nuestra normativa, no porque la normativa sea débil per se, sino porque data de muchos años atrás. Tenemos entonces una amenaza y la amenaza representa una oportunidad. ¿Y cuál es esa oportunidad entonces? La planificación patrimonial familiar. Pero para hacer una planificación patrimonial familiar debemos tener la decisión, tenemos que anticiparnos y tenemos que salir de la zona de confort. Entro un poco acá en materia y ahora que veo nomás ya me falta acá la EAS, que creo que deberá ser un tipo societario no muy simpático para los colegas notarios, sobre el cual tengo que hablar dentro de unos días y ya me decía un escribano amigo, me decía, ¿qué es lo que vos vas a hablar de eso? Bueno, en fin, empezamos a hacer unas bromas sobre el particular. Como la planificación patrimonial familiar, lo que es fundamentalmente es, ¿en qué consiste? Consiste fundamentalmente, como decíamos, en tratar de organizar el patrimonio de cara a lo que puede ocurrir en el futuro. Y aquí viene una cuestión para mí muy interesante, que es hacer una evaluación de la situación, una evaluación del caso, antes de ver qué herramientas jurídicas vamos a utilizar. Muchas veces ocurre que hacemos el proceso de manera inversa. Resolvemos qué herramienta jurídica vamos a utilizar y después tratamos de embutir la situación dentro de esa herramienta jurídica. Ustedes recordarán que hasta hace no mucho, cuando las acciones de las sociedades anónimas eran al portador, durante muchísimo tiempo, la sugerencia que se daba en las familias que eran propietarias de sociedades, que eran propietarias de un patrimonio importante, era decir, hace una sociedad anónima. Mete, hablando mal y pronto, incluí dentro de esa sociedad anónima todo tu patrimonio y te vas a olvidar del problema. Como si la sociedad anónima por entonces fuese una especie de ergodolanet, que cuando te duele la cabeza toma un ergodolanet y a las 1 hora te deja de doler, o a las media hora, no sé, pues yo prácticamente no tomo, ¿verdad? Entonces, querer evitar problemas, hacer una sociedad anónima, porque es la que te va a solucionar todos los problemas. Y la experiencia nos indica que no es tan así, porque hay que trabajar un poquitito una serie de cuestiones antes de ver qué herramienta debemos utilizar. Fíjense ustedes que si hacemos un análisis un poquitito más profundo, y yo sé que a lo mejor hay gente que no va a compartir, no tengo ningún problema, esta es una idea que sostenemos, pero que hoy en día hasta ya es una idea que podría estar pasada de moda porque las acciones ya son todas nominativas. Pero fíjense que cuando las acciones eran al portador, las acciones también deberían haber ingresado dentro de la sucesión
y se hacía muchas veces la sociedad anónima para evitar la sucesión. ¿Y por qué debían haber entrado en la sucesión? Porque esas acciones tenían un propietario, independientemente de que fuesen al portador, porque el carácter de portador el hecho de haber sido al portador lo que le daba es que la transmisión se puede hacer de mano en mano, pero para que yo pueda transmitir esto a la otra mano, yo tengo que estar vivo. Y si la acción estaba conmigo y yo me morí con esta acción porque estaban en mi caja fuerte, con la caja fuerte de mi oficina, no le pude dar a nadie en mano. Entonces la tradición, como decían los romanos, del título, la tradición del cartón, que es el título representativo de acciones, no se daba. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como estábamos todos de acuerdo, no había problema, porque nos íbamos, nuestro familiar se moría y íbamos a quitar la caja fuerte y nos repartíamos como baraja las acciones en la sociedad anónima. Pero saben ustedes que hubieron problemas. Saben que todo no fue color de rosa con ese sistema. Hermanos que se mataron, hermanos que mientras su padre era velado, fueron a la caja fuerte de la empresa o de la casa a llevar las acciones. Entonces, no era tan sencilla la solución realmente. Pongo solo esto de ejemplo para decir que es importante ver cuál es la situación realmente, cuáles son las cuestiones que yo quiero abordar y después empezar a ver qué herramientas jurídicas puedo utilizar. Una cuestión importante que hace relación fundamentalmente al aspecto de sentimiento es que cuando una persona debe pensar en empezar a hacer su planificación patrimonial, decía yo, no me gusta dar edad, pero hablemos de 55, 60 años, estoy por llegar porque cumplí hace poquito 54, obviamente estoy más cerca del final que del principio, espero que mi final no esté tan cerca, pero obviamente uno ya empieza a pensar y no es tan sencillo en pensar qué va a pasar cuando yo no esté. Pero es una cuestión que hay que abordar y ahí es donde la figura de los profesionales de confianza y entre ellos el escribano, entre ellos el notario, es de fundamental importancia, como podemos hacer los abogados también y lo de otras profesiones. Pero la figura del notario es muy importante. Y rápidamente, ¿cuáles son estas herramientas jurídicas? Una herramienta es la sociedad. Y la sociedad puede ser anónima, puede ser sociedad de responsabilidad limitada, puede ser empresa individual de responsabilidad limitada, que es una figura interesantísima de nuestra normativa local, pero lastimosamente yo creo que vi 2 o 3 veces en mi vida, confieso que yo en lo personal, profesionalmente, nunca trabajé en la redacción, en la construcción de algún estatuto de una empresa individual de responsabilidad limitada y que podía haber sido perfectamente innecesaria eventualmente la creación de la empresa por acciones simplificadas si las empresas individual de responsabilidad limitada hubiesen tenido auge, ¿verdad? Porque lo que básicamente se busca pues con la empresa por acciones simplificadas, no como único objetivo, pero como uno de sus objetivos principales es la velocidad de la constitución y que pueda empezar a funcionar. Y esto también se podía haber dado con este tipo societario. Como se ve, el problema no es el tipo societario, sino el problema se da en la velocidad en que se pueda echar a andar la sociedad y que pueda tener vida. Pero de eso podemos hablar en otro momento largamente y con mucho gusto. Entonces, un elemento que nosotros tenemos es el de la sociedad. Porque lo que yo digo en general es que muchas veces hay que utilizar más de una herramienta jurídica para la planificación patrimonial familiar. Son muy pocos los casos en los cuales una figura o una herramienta es suficiente. Y tenemos, por ejemplo, el testamento. ¿Qué es lo que ocurre en el Paraguay? Como ustedes saben, tenemos la legítima, que es el 80% de mi patrimonio que necesariamente va a ser de mi heredero forzoso, con lo cual la porción disponible es del 20%, que es la que yo puedo, valga la redundancia, disponer para dar
hablando mal y pronto, a mis otros herederos eventualmente o a cualquier persona. En la Argentina, luego de la última reforma del Código Civil, la porción disponible es de 1/3, la legítima es de 2/3. El hecho de que la porción disponible sea pequeña hace que mucha gente, inclusive, no nosotros que manejamos un poco la cuestión abogado y escribano, pero los que no conocen la materia, muchas personas creen que el testamento no existe luego en el Paraguay. Pero para nosotros que estamos en el mundo jurídico sabemos que existe el testamento, pero lo que muchas veces consideramos es que como es tan poca la porción disponible, no vale la pena. Vale la pena para determinadas circunstancias. No es una herramienta jurídica que sea buena, que sea bueno dejarla de lado. Después tenemos la donación. La donación, salvando la distancia, porque obviamente son figuras diferentes, es lo que antes era el Dolanet de un tiempo, es la donación. Haciendo más una donación con usufructo vitalicio, te dice la gente. Como si fuese que esa sea la solución total. Después podemos entrar a discutir si el usufructo vitalicio de las acciones, por ejemplo, hace relación solamente a los derechos políticos, a los derechos económicos. Ahí podemos tardar toda una tarde porque es, por ejemplo, un tema interesantísimo. La donación es interesante. Ahora, no necesariamente hay que hacer la donación en todas las veces. No necesariamente hay que hacer reserva de usufructo. Se hace muchas veces la reserva de usufructo para que no ocurra que yo le doy o ya les dejo a mi hijo todo en vida y después tengo que andar pidiendo favores. Entonces, el usufructo vitalicio puede ser interesante. La renta vitalicia, este es un contrato interesantísimo, que como ustedes saben, la renta vitalicia es un contrato por el cual una persona recibe un bien y entrega a cambio una prestación que en general es una prestación de dinero. Mis padres me transfieren la casa y yo me comprometo a entregarle una suma periódica de dinero durante el resto de su vida. Es una herramienta interesantísima. Otra herramienta es el fideicomiso. El fideicomiso para planificación patrimonial familiar es muy interesante. Ahora bien, tiene dos debilidades, que no son necesariamente debilidades, pero son dos situaciones. La primera situación es que en general se conoce poco el instituto, entonces los profesionales muchas veces son tendientes ante el desconocimiento a decir, no, mira, vos sabés que el fideicomiso no funciona. En vez de decir, no, mira, vamos a ver un poquito el fideicomiso, pero mira, yo no conozco el instituto, pero no manejo muy bien, pero mira que la escribana Sonia, la escribana Ana manejan el instituto, ¿por qué no armamos una reunión y vemos un poquito con ellas la situación? Parece que de repente no queremos decir que no conocemos tan bien, entonces en vez de hacer ese reconocimiento no encontramos nada mejor que decir que el instituto no sirve. Y la otra situación que se da es que en Paraguay, que nosotros seguimos en el fideicomiso el modelo colombiano, no el modelo argentino, el fiduciario tiene que ser necesariamente una persona jurídica que esté supervisada por el Banco Central, con lo cual los fiduciarios en Paraguay son instituciones bancarias o financieras que tienen una unidad de negocio fiduciario. Eso no es negativo, está súper bien porque hay mucha seguridad. Lo que ocurre nomás son los temas de costos. El costo por la estructura que tienen estas organizaciones, el costo del servicio fiduciario, en algunas ocasiones respecto a determinadas operaciones no tiene una justificación. Otra herramienta jurídica muy interesante es el seguro de vida. Fíjense lo relativo al seguro de vida en cuestiones en las cuales haya una de las personas que sea la que aporte el 100% o la mayor parte del ingreso a la economía doméstica que fallezca. ¿Cómo queda la otra persona? O que no es que no trabaja, porque puede ser que se dedique a la administración del hogar, que creo que es bastante más complicado que trabajar afuera. Ustedes las mujeres tienen doble o triple rol, porque además de trabajar afuera, administran también su casa. Entonces, en este tipo de casos es interesante pensar en un seguro de vida, no para que le sirva a la persona que me sobreviva para siempre, pero por lo menos para que en la primera etapa tan difícil
tan difícil pueda ser, aunque sea contenida en el aspecto de no pasar dificultades económicas. Los contratos en general. Acá hay una partida de contratos de los cuales podemos hablar, y los acuerdos de accionistas, que son súper interesantes también, pero que quiero abordar cuando hablemos un poquito más adelante. Y acá ya estamos en los acuerdos en la empresa. Los acuerdos en la empresa, en un principio están los acuerdos generales, que pueden ser de todo tipo, independientemente de que sean accionistas o no, vinculadas a muchos aspectos. Pueden ser específicamente acuerdos de accionistas, que son aquellos en los cuales el requisito para ser parte del acuerdo de ser accionista de una sociedad anónima, que pasa un poco también por esto del pacto de sindicación de acciones, y el protocolo familiar, que es un conjunto de normas lo más detallada posible que regula las relaciones de la familia con la empresa, y que es un gran acuerdo. Muchas veces, una de las cosas que trabajamos últimamente colaborando con la familia es tratar de ir apuntando a hacer pequeños acuerdos que van formando después el protocolo familiar, pero no apuntar de entrada a hacer un acuerdo tan grande, porque muchas veces nos quedamos por el camino. Entre los temas de los acuerdos, uno de ellos es el manejo del dinero en la empresa familiar. Este es un tema bastante grosso. Y aquí nos hacemos un poco algunas preguntas. ¿Quiénes reciben dinero de la empresa familiar? Y acá hay que hacer como un trabajo, ¿verdad? ¿Y cuánto es lo que cada uno recibe? ¿En qué concepto uno recibe dinero de la empresa familiar? Y varios pueden ser los conceptos. Vamos a ver esto un poquito más adelante. Y aquí tenemos un cuadrito interesante de mi colega argentino con el cual yo me formé, que es el doctor Juan Carlos Aimeta, y él dice, ¿quiénes reciben dinero de la empresa? Depende un poquito de qué lugar ocupemos en la empresa. Y aquí hay varios lugares que podemos ocupar, que es lo que se llama un poco los roles de la persona en la empresa familiar. Si yo soy socio, y hablemos acá del tipo societario más utilizado en el Paraguay, que es la sociedad anónima. Si yo soy socio, voy a recibir dividendos. Si yo soy director, voy a recibir una remuneración que se suele llamar comúnmente dieta. Si yo soy empleado o soy un colaborador, voy a recibir un sueldo. Si yo soy proveedor, voy a recibir los pagos por mi provisión, que puede ser de bienes o de servicios, y que está instrumentada en facturas. Si yo soy un emprendedor incubado, voy a recibir un préstamo, algún miembro por ejemplo, de la segunda generación, al cual se le apoye para llevar adelante un emprendimiento, entonces se le otorga un préstamo. Y si yo soy un familiar que no estoy en ninguno de estos lugares o estoy en todo, puedo recibir regalos. Fíjense ustedes que se puede dar la circunstancia que una misma persona sea socio, sea director, sea proveedor, y al mismo tiempo también va a ser familiar. Entonces va a recibir dividendo, va a recibir una dieta de director, va a recibir los pagos como proveedor, y va a recibir eventualmente regalos también de su padre o de su madre. Esto que uno pone acá y que parece súper sencillo, y es luego sencillo de entender, cuando están de por medio los sentimientos, es donde la cuestión se empieza a complicar. Entonces, hay veces uno habla con una persona y dice, no, yo no recibo nada de la empresa. Y cuando empezaba a hablar un poquito, resulta ser que de repente recibe un regalo, X miles de dólares, con lo cual para cambiar su auto, para irse de vacaciones, para pagar un préstamo. Entonces, esto que vemos acá
es un tema muy interesante para abordar, que es el relativo a los roles que yo cumplo, que yo tengo dentro de la empresa familiar. Y en función a los roles se dan fundamentalmente las remuneraciones que yo puedo percibir. Esto suele ser fuente de conflictos, porque hay veces yo no soy accionista, yo no soy socio, pero quiero percibir un dividendo. Hay veces los padres confunden a sus hijos, porque los padres son los accionistas de la sociedad anónima, y luego de realizarse la asamblea vienen y le dicen a los hijos, mira, acá tienen una suma cada una, estos son sus dividendos. Y en realidad no son los dividendos de los hijos, son los dividendos de los padres, que ellos ingresaron eso a su patrimonio y después le dieron a sus hijos, pero le dieron a sus hijos en forma de ¿qué? En forma de regalo, no de dividendo. Esto que parece así, que es demasiado lógico, que es sutil, porque si bien el monto es el mismo, para los hijos no es dividendo, para los hijos es regalo, para los padres sí es dividendo. Pero esto suele crear una serie de confusiones, porque si mi padre me dio este año dividendo, yo el año que viene vuelvo a querer, porque el año que viene se distribuyen otra vez dividendos, entonces yo voy a querer cobrar otra vez, porque yo puedo de buena fe estar confundido. Entonces de repente es bueno clarificar que en realidad no es dividendo, sino es regalo. Después ya vienen un poco otras cuestiones vinculadas al manejo del dinero de acuerdo a las etapas por las cuales va pasando la empresa. Uno de los temas que es importante abordar cuando la empresa está empezando su proceso de crecimiento es dividir la caja de la empresa de la caja de la familia, separar y no mezclar. Si yo tengo que comprar algo para la empresa, no tengo que utilizar mi tarjeta de crédito personal. Y si yo quiero pagar el colegio de mi hija, no tengo que usar la cuenta corriente de la empresa, y así sucesivamente. Estas preguntas que nosotros nos estamos haciendo acá, después las respuestas van formando parte de los acuerdos que se formalizan entre los miembros de la familia. Estas preguntas hacen relación al manejo del dinero en la empresa familiar, que es uno de los puntos del protocolo que se pueden tratar entre varios puntos del protocolo, o se puede tratar solamente este punto. Porque eso ocurre muchas veces. Cuando trabajamos con la familia, hay algunos puntos que son del protocolo, que son los más importantes para trabajar del inicio, y se recomienda siempre iniciar con esos, porque son aquellos que, como decía mi abuela, son los que le quebrantan, lo que le preocupan a la familia. ¿Qué hacer ante una dificultad de salud o económica de un familiar? Esto está vinculado, la dificultad de salud puede estar vinculada, por ejemplo, a un seguro médico, a un buen seguro médico nacional o a un buen seguro médico internacional. Entonces, si nosotros queremos protegerle a nuestros familiares ante situaciones delicadas de salud y tenemos la posibilidad, podemos invertir en un buen seguro médico que permita que ante una difícil coyuntura de salud los gastos puedan ser cubiertos por ese seguro médico, ya que si no se tiene ese seguro se va a tener que hacer un gasto muy importante ante un determinado evento. ¿Qué hacer ante una dificultad económica? Y ahí empiezan una serie de situaciones. ¿Cuál es el origen de la dificultad económica? Juegos de azar, negocios mal realizados, problemas de salud, y ahí es donde hay que prever para saber qué hacer. Y acá es donde cada uno tiene su mirada. Fíjense en familiares con alguna dificultad de salud. El sobrepeso genera mucha posibilidad de tener diabetes. La diabetes puede producir efectos muy negativos que generan la muerte. ¿Cuál es una forma de bajar rápido de peso? Hacerse una cirugía bariátrica. Entonces, en mi concepto,
yo puedo decirle a mi hermano, mira, una dificultad de salud, tengo un sobrepeso importante, me voy a hacer una cirugía bariátrica. Y mi hermano me puede decir, mira, tu solución es demasiado sencilla, cerrar la boca y no comas más y vas a bajar de peso y encima vas a ahorrar. Como ven ustedes, las dos posiciones no dejan de tener una lógica y eso hay que ponerse de acuerdo y el acuerdo al que se llega, ponerlo por escrito. El tema de los dividendos, fíjense ustedes, la persona que es solo accionista acá, la persona que es solo accionista recibe dividendos. En consecuencia, va a recibir dividendos en la medida que el ejercicio primero haya generado utilidades y segundo que la Asamblea General de Accionistas resuelva distribuir esas utilidades que en ese caso pasan a denominarse dividendos. Entonces, el que es solo accionista quiere cobrar dividendos, pero la persona que, por ejemplo, es director o es empleado y es familiar, no tiene tanto interés en que haya distribución de utilidades, porque él lo que quiere es que se reinvierta para que la empresa genere más ganancia, para que él mejore su remuneración o su dieta de director o su sueldo o le siga proveyendo más bienes a la empresa. Entonces, ese grupo de familiares no va a querer que se distribuyan dividendos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Trabajar con los familiares para llegar a acuerdos sobre la distribución de dividendos. Usted y yo sabemos que la distribución de dividendos es facultad de la Asamblea General Ordinaria, pero puede firmarse un acuerdo entre los accionistas, entre los miembros de la familia, que establezca que dándose determinadas circunstancias y entre un mínimo y un máximo va a haber una distribución de dividendos. Lógicamente, reitero, eso tiene que ser validado por la Asamblea, pero es mucho más fácil llegar a la Asamblea con un acuerdo entre los miembros de la familia. Me fui un poco rápido porque quería dejar este espacio para las preguntas. No sé, escribana Ana, si tenés algunas preguntas, las voy contestando o voy abordando aquello con lo que me fui un poco rápido. Abordando más, doctor, porque no sé si son demasiado claras su disertación, pero hasta el momento no tengo absolutamente ninguna pregunta para usted del auditorio. A la puche, ese siempre es el tema, siempre te queda con la duda si fuimos muy claros o si realmente está todo oscuro. No, yo creo que fue muy claro, Gracias a usted, escribana Sonia, gracias. Ponemos un poquito la lámina otra vez ahora acá de acuerdos en la empresa. Uno de los acuerdos es el vinculado a ingreso, permanencia y desvinculación de los familiares. Este es un tema interesantísimo. Y tenemos que, si uno forma parte de una empresa familiar y sus hijos empiezan a llegar a una edad en la cual pueden empezar a trabajar, hay dos grandes posibilidades. Normalmente, aquellos que seguimos carreras que en el Paraguay permiten trabajar, que son, por ejemplo, derecho, contabilidad, escribanía y otras, que permiten trabajar aunque sea medio tiempo o tiempo completo inclusive, a diferencia de otras como que son un poquito ya más difíciles, que llevan tiempo completo de estudio. Pero si tengo un hijo que empieza a terminó el colegio secundario y empieza la facultad y tengo una empresa familiar, yo como padre tengo la gran duda, ¿qué hacer? Si mi hijo empieza su actividad laboral en la empresa de la familia o empieza en una empresa no vinculada a la familia. Y aquí las dos alternativas son perfectamente válidas. Y las dos alternativas tienen muy sólidos argumentos que sustentan el por qué una posibilidad o por qué otra posibilidad. Y así, si mi idea es que mi hijo empiece a trabajar, que su primera actividad laboral, su inicio de actividad laboral sea en la empresa familiar,
Normalmente yo voy a decir que quiero que empiece de cero, que conozca todas las dependencias de la empresa, que haga, si tengo una fábrica de harina, que empiece alzando la bolsa de harina, haciendo reparto, haciendo gestiones bancarias, para que de a poco vaya creciendo. Fundamentalmente aquí lo que se valora es el involucramiento o el empoderamiento de mi hijo con respecto a la empresa familiar. Y si sostengo que prefiero que mi hijo empiece su actividad laboral en una empresa que no sea de la familia, fundamentalmente me refiero a que cumpla un horario estricto, a que tenga un jefe que no sea yo, a que sepa lo que es tener que llegar a hora y una serie de cuestiones vinculadas fundamentalmente a la disciplina y a una experiencia laboral fuera de la órbita de la familia. Como decía antes, ambas posiciones son perfectamente válidas y lo que a una familia le funcionó no le funcionó a la otra y viceversa, con lo cual no necesariamente una cuestión está mal y la otra cosa está bien, sino que depende de cada familia y de cada empresa. Ahora bien, de lo que sí estamos bastante seguros es que si la decisión mía es de que mía y de mi esposa, es que nuestro hijo inicie la actividad, su actividad laboral en la empresa familiar, hayan reglas a las cuales él mismo sea sometido. Reglas varias, el horario de trabajo, el salario. Si él trabaja mediodía porque el resto ya tiene que ir a la facultad o tiene que dedicarse a estudiar o tiene que irse al gimnasio a hacer actividades, entonces él y la actividad que hace la persona que hace una actividad similar percibe un salario mínimo por tiempo completo, entonces él debería percibir medio salario mínimo porque va a trabajar la mitad. Si yo le pago un salario completo, le voy a estar dando una mala señal a él y le voy a estar dando una señal inapropiada a los colaboradores, porque mi hijo va a creer que realmente lo que él hace en cuanto a trabajo vale un sueldo mínimo y los colaboradores van a recibir una señal que el hijo del dueño trabaja menos que yo y gana igual. Probablemente uno dice, no, pero en realidad lo que pasa es que yo ya le pago nomás por la empresa porque él necesita esa plata para pagar su facultad o para otras cosas. Está perfecto todo eso, pero lo ideal es que la empresa le pague medio salario mínimo y todo aquello que él necesite para pagar su facultad y sus otros gastos, le pague yo como padre de mi bolsillo, no del bolsillo de la empresa. El horario. Si yo llego a la oficina como padre a las 8:30 de la mañana, pero o a las 9 y el horario de entrada es a las 8, mi hijo no tiene que venir conmigo. Él tiene que venir en ómnibus, como hacíamos, o como hace cualquiera que no tiene vehículo, o si viene su vehículo, vendrá en su vehículo, pero no por facilitar la gestión. Entonces yo voy a decir, pero ¿para qué? Media hora más, media hora menos, ¿por qué no se van nomás conmigo? ¿Cuál es la señal que yo le estoy dando a mi hijo? Vos podés llegar a la hora que vos quieras, a la hora que yo llego, porque vos sos mi hijo. E inclusive muchas veces da gusto, porque a lo mejor yo no tengo varón, pero no importa, mi hija va a ser la que me va a manejar, yo mientras voy a ir viendo mi celular, una maravilla, ¿verdad? Pero eso es negativo, estoy dándole malas señales a mi hijo, estoy dándole malas señales a mis colaboradores. Entonces, si yo creo que es bueno que mi hijo empiece su actividad laboral en la empresa familiar, lo que tengo que hacer es poner determinadas reglas. Y eso va aumentando cuando vienen los otros hijos. Y va aumentando cuando ya no son solamente mis hijos, sino son los hijos de mis primos. Entonces, cuando nosotros empezamos, papá empezó la empresa, después somos 3 hermanos. Mi hermana no trabaja en la empresa, trabajamos 2 y nosotros tenemos otra vez, cada uno de nosotros 3 hijos, que con lo de mi hermana son 9 hijos. Entonces, pueden entrar los 9 hijos a trabajar en la empresa y fundamentalmente es muy poco probable, porque esto es más o menos como quitarse una foto en esas cámaras de antes. En las cámaras de ahora uno puede quitar, el foco es demasiado grande, pero en las cámaras de antes vos te quitabas una foto y estaban
papá, mamá y 3 hijos. Entraban perfecto en la foto. Después en la siguiente foto eran papá, mamá, hijos y sus cónyuges. Ya entraban más justo en la foto. Después, la siguiente foto es papá, mamá, hijos, cónyuges y nietos. Y ahí ya entran apenas o ya no entran en la foto. Y ese ejemplo que pudiese parecer tan baladí o tan tonto ocurre también en la empresa. No entran todos en la gestión. Puede ser que entren en la propiedad, que es el rol de accionistas, ¿verdad? Entonces hay que ver de qué manera se acuerda el ingreso, de qué manera se acuerda la permanencia y de qué manera se acuerda la desvinculación. Los órganos de gobierno, los fundamentales en la empresa, la asamblea y el directorio. El directorio es fundamental para el manejo de una sociedad anónima, pero ustedes y yo sabemos que son pocos los directorios que funcionan realmente como tal, y la mayoría funcionan, como dicen nuestros amigos argentinos, un directorio sello de goma, que es para poner el sello y firmar ahí en representación de la sociedad. En ese caso, hay que tratar de llegar a acuerdos para que el directorio empiece a funcionar realmente como tal en el rol que le corresponde, y ese es un camino que hay que andar. Hay que llegar también a acuerdos sobre la transición generacional, cómo vamos con la transición, con el paso de una generación a otra. Y ese sí es un tema súper importante que puede dar de sobra para más de una charla realmente. Esto es un poco lo que quería compartir con ustedes. Si fui un poco desordenado, les pido disculpas, pero lo que he tratado es de comprimir un poco en esta hora en la que estamos juntos todos estos temas. Por mi parte, yo reitero el agradecimiento a las instituciones organizadoras, reitero mi agradecimiento a las personas que están en la organización y quedo a disposición para todo aquello en los cuales ustedes estimen que pudiese ser útil. Muchísimas gracias, doctor Codas. Y aquí tenemos una sola pregunta que consultan sobre estos acuerdos en la empresa, ¿verdad? Si estos acuerdos tendrían que ser por instrumentos privados con certificación de firma o se recomienda por escritura pública y el efecto en sí del acuerdo. Y esa es una pregunta interesantísima y va a depender de qué tipo de acuerdo sea. Hay acuerdos que necesariamente van a tener que ser instrumentados en escritura pública e inscritos en el registro. Hay otros que pueden ser por los acuerdos de accionistas, por ejemplo. No necesariamente deben ser firmados, deben ser instrumentados, mejor dicho, valga la redundancia, en instrumentos públicos, pueden ser instrumentados en instrumentos privados, eventualmente con certificación de firma. Pero aquí depende también, y es súper interesante la pregunta, porque depende un poco de las circunstancias. Ustedes como notarios saben mejor que yo que la certificación de firma de lo que da fe es de la autenticidad de la firma y que la misma fue puesta en presencia de ustedes, para lo cual se cuenta con el libro, la hoja de certificación notarial y todo eso que ustedes saben mejor que yo. Pero no se refiere al contenido, y ahí es donde la escritura pública da fe tanto del contenido como de la firma en cuanto a su autenticidad, por lo cual pudiese ser interesante que en algunas circunstancias, por ejemplo, un acuerdo de accionistas conste en un instrumento público. En este tema de los acuerdos en general, hay que ser también sincero en el sentido que no tenemos muchas cuestiones o no tenemos luego prácticamente cuestiones que han sido llevadas a tribunales como para saber qué tal está nuestro documento, hablando mal y pronto, cómo está para afrontar alguna cuestión judicial. Hace varios años atrás estábamos hablando de este tema
en la Argentina en un seminario y yo le pregunté varias veces a un colega mayor, que fue magistrado, profesor titular de la UBA, una persona súper respetada, pero al mismo tiempo muy amable, y me decía, mira Marcelo, es imposible tratar de dar la certeza, pero lo que sí te digo es que es mucho mejor llegar a una eventual disputa con un documento firmado que sin nada. Y realmente esto es muy importante, con lo cual yo no estoy queriendo decir que no importa la validez del documento. Debemos de tratar de redactar la documentación de la mejor manera posible, tanto en su contenido como en cuanto a sus aspectos externos, a los efectos de que tratemos de blindar lo más posible a las partes. Pero en algunas ocasiones, sobre todo con los tipos de documentos que estamos hablando ahora, eso no va a ser necesariamente posible en un 100%. Perfecto, doctor. Yo creo que no tenemos más consultas y en otra oportunidad quizás estemos incursionando también en nuevos tipos de sociedades con un poco más de tiempo, ¿verdad? Porque también va a ser seguramente pedido en base a estos nuevos tipos de sociedades que están incursionando en nuestra sociedad, ¿verdad? Así que yo quiero agradecerles muchísimo a usted su tiempo, también a los colegas que nos pudieron escuchar el día de hoy, que nos pueden seguir, y si nos quiere dejar una última reflexión. Sí, yo reiteraré el agradecimiento de este tipo de encuentro. Idealmente es mejor hacerlo presencialmente, pero como todas las cosas, esta es una moneda de dos caras. A lo mejor es un poquito negativo no vernos personalmente, pero tiene la facilidad de que en nuestra oficina, en nuestras casas, podemos estar conectados. Yo, como tengo el número de celular de la escribana Ana, me voy a permitirte, escribana, enviarte algunos artículos que escribimos sobre estos temas por si después considerase conveniente compartir un poquito esos artículos con los colegas. Yo estoy a disposición para lo que ustedes requieran. Creo que somos realmente colegas, abogados y notarios y debemos luchar juntos desde el lugar que nos toque también por un Paraguay mejor para todos, para nuestros hijos, para nosotros y para las generaciones que vienen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Presidenta. No, simplemente también agradecerle al doctor porque, como dijo la directora del Instituto Notarial, estuvo ya con nosotros en seminarios anteriores, así que y realmente aprendemos todo lo que escriben en el Facebook, doctor, solamente felicitaciones y que fue muy claro, así que muchísimas gracias. Ya estaremos nuevamente pidiéndole que esté con nosotros otro martes, otra charla más, porque realmente fue muy claro. Gracias por acompañarnos y también a todos los que hoy pudieron prenderse. Estuvieron más de 144 personas. Qué bueno. Así gracias que van a todos los asistentes. Gracias a Edgar también, que es nuestro líder ahí para manejar todas estas cosas. Sí, gracias. Y esto se va a subir, va a estar en las redes, así que van a poder volver a escuchar. Así que muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Muchísimas gracias. Adiós. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias a todos.